con los 4 dogmas marianos. Y solo quiero aprovechar, Padre, para que antes de que invoquemos al Espíritu Santo por medio suyo, a decirles que a partir del dogma número 24, que son los dogmas de la iglesia, ya no tengo ningún voluntario. Entonces, por favor, un llamado súper emergente a los compañeros, porque nos tenemos que cubrir los dogmas del 24 al 28, que son los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Y únicamente faltan 3 lunes después de hoy y necesitamos voluntarios para que se cubran estos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 dogmas. Como Por favor, estos son dogmas más bien históricos, en realidad no hace falta cubrirlo todo, porque uno interfiere con el otro, con la prueba histórica se entrelazan uno con otro. Así que escojan lo que prefieren para que podamos decir que hemos cubierto todos los dogmas más importantes, porque la historia enlaza verdaderamente varios dogmas uno con otro. No son gracias, Padre. separados, sino que pertenece al desarrollo de la iglesia. Así que escojan el que prefieran para poder llegar hasta el final de la serie que tenemos. Son 5 dogmas. Son 5 dogmas y espero, por favor, que quienes no han contribuido con presentación sean los primeros en anotarse. Y alguien que ya compartió su presentación anteriormente el año pasado, puede también, por favor, voluntariarse. Bueno, Padre, entonces ahora vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, especialmente para quienes van a dar esos dogmas próximamente. La invocación al Espíritu Santo no es un acto rutinario, sino una necesidad, porque frente a un dogma que tiene que ver con el infinito que es Dios y la iglesia que lo acepta y lo impone a cada uno de nosotros, sentimos la nuestra pequeñez, la nuestra limitación. Entonces, frente a estos dogmas que la iglesia históricamente ha ido definiendo, que también podamos sentirlo como parte de nuestra vida. Por eso que el Espíritu Santo tiene la doble tarea. Una, de hacernos inteligible el dogma, para ver que se explica, como dice Orígenes cuando él hace el comentario al Cantar de los Cantares, dice, primera cosa, tratar de entender el sentido que tiene y después saber qué base tiene para que tengamos la obligación de creer. Son estas dos cosas, pero la primera es muy importante porque a veces a través de la historia ha habido herejías. Vale la pena tener en cuenta que poco a poco se ha purificando el dogma de todos los excesos que pueden ser herejes, porque exageran o un aspecto humano o un aspecto divino con problema para lo humano. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo un enfoque correcto. Somos parte de la iglesia y vivimos ese dogma para también transmitirlo, también comunicarlo alrededor nuestro, de haber entendido un aspecto importante en la vida de la iglesia,
que está expresado en uno de esos dogmas. Pidámosle al Espíritu Santo, hagamos un pequeño minuto de silencio, cada uno hablando con el Espíritu Santo, que no tiene figura, pero es persona, dialogar con él para que su presencia, el poder que tiene de los 7 dones de gracia, de sabiduría, de piedad, de inteligencia, de misericordia, todo lo que Él nos trae para que a través de Él logramos penetrar en el misterio de algo revelado por Dios y que todo cristiano tiene que aceptar. Hagamos este medio silencio cada uno, dialogando con el Espíritu para pedirle su ayuda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo le pedimos al Espíritu Santo la inteligencia del dogma, sino también la capacidad para asumirlo dentro de nuestra vida y vivirlo en la realidad de nuestra fe. Gracias. Ahí vamos a escuchar los expositores de hoy. Gracias por haber aceptado y haber realizado el trabajo. Ahí está Giovanna, ya está lista, creo yo. Sí, padre. Solo una petición nuevamente. ¿Pueden apagar sus videos, por favor? Tengo unas personas que todavía tienen su video puesto. Gracias. Bueno, Giovanna y Bueno, Juanito, muchas gracias por el tiempo que le van a dedicar a esta Vamos a presentación dedicar a y por Juanito. por todo el tiempo que le dedicaron anteriormente para presentarla. Gracias. Adelante, pues. ok, con mucho gusto. Ay, no sé ahora. Espérame que me está costando que me abra la... Ay, perdón. Ya te compartí. ¿Ya me compartiste? Ya. Entonces permíteme. Estoy lista si necesitas ayuda, Giovanna. Muchas gracias. ¿Ya me ven ahí? Sí, Giovanna. Bueno, a ti no veo la presentación. Sí. Pues, espérate, compartir pantalla, Sí, transmisión de pantalla. Comenzar a transmitir. ¿Ya? no, No, va, permíteme, Ya, pues voy a ya, buscar. ya. ¿Ya? Ya ahorita se está empezando a abrir. Ok. ¿Todavía no? No. Va, espérenme, pues voy a volver a ver qué tengo que hacer aquí. Pasado mañana es el cumpleaños. Apachar pantalla, ya lo apaché. Aquí. Ir a apachar pantalla. ¿Sabes qué, Giovanna? Sí, espérame, ¿Tienes es que abierta la presentación en tu computadora? sí la tengo abierta en Keynote. Espérame, ¿Tienes una sola pantalla o tienes espérame un dos? momentito, no, aquí es lo que tengo que abrir. ¿Ve? Es que qué nervios me da todo. Ahí está, Ahora ¿Ya sí, está? ahora ahí sí. está. Sí, Vaya tú. gracias, Ok. Freddy. Ay, gracias, Freddy, muy fin. Ok, sí, es que siempre me pongo algo nerviosa con esto, pero bueno. Muy buenas noches, Padre Galo, buenas noches, compañeros. Noches. Gracias por darnos la oportunidad hoy de compartir con ustedes los dogmas marianos, el de la Inmaculada Concepción de María. Los dogmas marianos. Los dogmas marianos son verdades reveladas por Dios.
Los dogmas marianos son verdades reveladas por Dios sobre la Virgen María que la Iglesia Católica ha declarado en forma dogmática. La Iglesia Católica considera a María como la figura más importante del cristianismo después de Jesús de Nazaret. Cada uno de los dogmas marianos subraya un aspecto de Jesucristo, de su identidad, de su misterio salvífico. 4 son los dogmas marianos. 1, la Inmaculada Concepción de María. 2, la perpetua virginidad de María. 3, María, Madre de Dios. 4, la Asunción de María. Los dogmas marianos se han reconocido en diferentes momentos históricos. En el Concilio de Éfeso, en 431, declaró que María es la Madre de Dios. En el Concilio de Letrán, en 649, se declaró que María fue virgen toda su vida. El Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, declaró que María fue concebida sin pecado original, Inmaculada Concepción. En 1950 se declaró que María fue asunta al cielo. El dogma de la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Esta doctrina es de origen apostólico, aunque el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Ella dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatífica Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Está revelado por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creído por todos los fieles. Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854. Concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y lo infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Aquí tenemos esta bellísima cuadro de Murillo, donde está representada de una forma increíble a la Virgen María en su Inmaculada Concepción. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. El fundamento bíblico. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención en Génesis 3:15 menciona a la Madre del Redentor. Es el llamado protoevangelio, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada de la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado.
Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El protoevangelio, por tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. En Lucas 1:28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En español, las palabras llena de gracia no resalta como el texto griego original, que es charitomeme, que significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios, aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, ciertamente lo sugiere. El Apocalipsis narra sobre la mujer vestida de sol. Apocalipsis 12:1. Ella representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen, en virtud de una gracia singular. Ella es todo esplendor, porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Los padres de la Iglesia se refieren a la Virgen como la segunda Eva. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:22, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Justino, en su documento Diálogo con Trifón, Ireneo contra Aereses, Tertuliano, la carne de Cristo, Julius Firmicus Maternus, de error profano, Cirilo de Jerusalén, catequesis, Epifanius en Aereses, Sedulius en Carmen Paschale, que son unos versos muy lindos. También se refieren a la Virgen María como absolutamente pura, San Agustín y otros. La Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima toda santa. En el siglo IX se introdujo en Occidente la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, primero en Nápoles y luego en Inglaterra. Hacia el año 1128, un monje de Canterbury llamado Eadmero escribe el primer tratado sobre la Inmaculada Concepción. María permaneció libre de toda mancha por voluntad explícita de Dios, que lo pudo evidentemente y lo quiso. Así pues, si lo quiso, lo hizo. Los grandes teólogos del siglo XIII presentaban las mismas dificultades de San Agustín. La redención obrada por Cristo no sería universal si la condición de pecado no fuese común a todos los seres humanos. Si María no había contraído la culpa original, no hubiera podido ser rescatada. En efecto, la redención consiste en librar a quien se encuentra en estado de pecado. El franciscano Juan Duns Scoto, a principios del siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII y por el mismo San Francisco de Asís, quien es del siglo XII, devoto de la Inmaculada, brindó la clave para superar las objeciones contra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso.
Cristo la redimió preservándola del pecado original. Se trata de una redención aún más admirable, no por liberación del pecado, sino por preservación del pecado. Escoto preparó el camino para la definición dogmática. Dicen que su inspiración vino al pasar frente a una estatua de la Virgen y decirle: «Oh Virgen sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti». Primero, ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Sí, a Dios le conviene que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. Segundo, ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, inmaculada. 3. Lo que Dios le conviene hacer, ¿lo hace o no lo hace? Todos respondieron: lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces Escoto exclamó: luego, primero, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Segundo, Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada sin mancha. Tercero, por tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Los méritos. María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don, el poder y omnipotencia de Dios. Hay una razón, la maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Los frutos de todo esto. Primero, María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia. Concupiscencia, los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. Segundo, María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esto es la grandeza de María, que siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que la hiciera perder la gracia que había recibido. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no ofusca, sino que más bien pone de relieve los efectos de la gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. Todas las virtudes y las gracias de María Santísima las recibe su Hijo. La Madre de Cristo debía ser perfectamente santa desde su concepción. Ella, desde el principio, recibió la gracia y la fuerza para evitar el influjo del pecado y responder con todo su ser a la voluntad de Dios. A María, primera redimida por Cristo, que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado, miran los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad que están llamados a alcanzar con la ayuda de la gracia del Señor en su vida. En torno a las ideas de Escoto se suscitó una gran controversia. Después de que el Papa Sixto IV aprobara en 1477 la Misa de la Concepción, esa doctrina fue cada vez más aceptada en las escuelas teológicas.
El Papa Sixto I en 1483, casi 4 siglos antes del dogma, había extendido la fiesta de la Concepción Inmaculada de María a toda la Iglesia de Occidente. En el Concilio de Trento, 1545-1563, en su desarrollo sobre el pecado original, aclaró el 17 de junio de 1546 que no comprendía en ello a la Inmaculada Virgen María. Con ella, aún adjudicando a María el calificativo de Inmaculada, el concilio dejaba abierta la puerta al debate teológico, aclarando además que no podía considerarse herejía ninguna de las dos posiciones, ni la que estaba a favor ni la que estaba en contra. A principios del siglo XVII, volvió a arreciar de modo especialmente reñido la disputa teológica acerca de la doctrina, la Inmaculada Concepción en Europa, cuando en España era ya una devoción muy arraigada. Ante ello, el Papa Pablo VI, 1605-1621, vio prudente pronunciarse. Así, en 1615 concedió indulgencias a la oración de la Inmaculada y prohibió que se sostuviera en público la doctrina contraria, que quedaba por tanto excluida de la predicación y recluida en esfera de privado. Fue muy valioso también el aporte del mundo universitario. Las universidades de París en Francia, Maguncia y Colonia en Alemania, y en España las de Valencia en 1530, Granada, Alcalá y Salamanca en 1618, y otras proclamaron a María Inmaculada como su patrona. Sus doctores, al recibir el grado, hacían voto y juramento de enseñar y defender la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. El Papa de Gregorio XV, 1621-1623, da un paso más en 1622. Suprime la voluntad de defender privadamente la doctrina contraria a la Inmaculada. Prohíbe que la fiesta se denomine de la santificación de María y precisa el significado del concepto de concepción. En el siglo XIX, en Francia, la Santísima Virgen Inmaculada se aparece el 27 de noviembre de 1830 a Santa Catalina Labouré, religiosa de las Hijas de la Caridad, en el convento de la Rue de Bac, en París. La Virgen, vestida con túnica blanca, manto azul desde los hombros y velo blanco sobre su cabeza, aparece coronada de 12 estrellas, pisando una serpiente sobre la luna y con sus brazos extendidos hacia abajo y hacia adelante en actitud de ofrecer bienes a las almas. Esta aparición es el origen de la devoción de la medalla milagrosa, que hizo incrementar rápidamente la devoción a la Virgen Inmaculada, primero en toda Francia y luego en otras naciones. 10 años después de la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en 1840, un grupo de 51 prelados franceses solicitó al Santo Padre la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. El Papa era Gregorio XVI, quien en 1846, con la elección del nuevo, de 1831 a 1846. En 1846, con la elección del nuevo pontífice, se renuevan las solicitudes de los obispos. Será efectivamente el Beato Pío IX, quien fue papa de 1846 a 1878, quien proclamó el dogma.
el 1 de febrero de 1849, desde su destierro en Gaeta, porque debió abandonar Roma por la Revolución de 1848, escribe al Episcopado Universal pidiendo su parecer al respecto. Recibió 603 respuestas de obispos a su consulta, de ellas 546 favorables a la proclamación del dogma. El 8 de diciembre de 1854, rodeado de 54 cardenales, 42 obispos, 98 obispos que habían respondido a la invitación hecha por el Papa a todo el episcopado de acudir a Roma. Con esta ocasión, el Papa Pío IX dio la bula Ineffabilis Deus, en la que proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción de María. 2 años después, en 1856, el mismo Pío IX consagraba el monumento a la Inmaculada en la Romana Plaza de España. Tradicionalmente, todos los 8 de diciembre, el Santo Padre peregrina a este monumento para participar en la ofrenda floral de los fieles de la Ciudad Eterna a la Virgen Inmaculada. La proclamación del dogma marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia, confirmando una creencia que había sido sostenida y celebrada por siglos. Solo 4 años después de la proclamación del dogma, la Virgen María se le apareció a una joven campesina, Bernadette Soubirous, en Lourdes, Francia, en 1858. Durante una de las apariciones, María se presentó con las palabras: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Este evento fue interpretado como una confirmación celestial del dogma y Lourdes se convirtió en uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, atrayendo a millones de peregrinos cada año. ¿Por qué eligió Dios a María? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en los siguientes numerales: 490. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracias. Lucas 1:28. En efecto, para poder dar asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. El 491. A lo largo de siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, ha sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Y el dogma reza así: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. El 492. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo más que a ninguna otra persona criada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa, inmaculada en su presencia en el amor. 493. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagía,
La celebran como inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. 494. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por voluntad del Espíritu Santo, Lucas 1, 28, 37, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. En efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. ¿Quién es la Inmaculada Concepción y por qué? María, Madre de Dios, es la Inmaculada Concepción. Y esto se debe a que fue elegida por Dios y de él recibió la gracia de ser preservada del pecado original. El Papa San Juan Pablo II dijo: el hombre mira la apariencia exterior, el Señor mira el corazón. Y el corazón de María estaba completamente dispuesto a cumplir la voluntad divina. Es por eso que la Santísima Virgen María, la Virgen, es el modelo de la anticipación y la esperanza. En su corazón no hay sombra de egoísmo. Ella no desea otra cosa para ella que la gloria de Dios y la salvación del hombre. Para ella, el privilegio mismo de ser preservada del pecado original no es motivo de vanidad, sino de total servicio a la misión redentora de su Hijo. Llena de gracia, el nombre más bello de María, dijo Benedicto XVI. Podemos preguntarnos, ¿por qué entre todas las mujeres Dios escogió precisamente a María de Nazaret? El misterio se esconde en el misterio insondable de la divina voluntad. Sin embargo, hay un motivo en el Evangelio que destaca: su humildad. La Virgen misma en el Magnificat, su canto de alabanza, dice esto: engrandece mi alma al Señor, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Lucas 1, 46, 48. Si Dios se sintió prendado por la humildad de María, que encontró gracia a sus ojos, se convirtió de este modo en la Madre de Dios, imagen y modelo de la Iglesia, elegida entre los pueblos para recibir la bendición del Señor y difundirla entre toda la familia humana. Esta bendición es el mismo Jesucristo. Él es la fuente de la gracia de la que María quedó llena desde el primer instante de su existencia. Acogió con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Esta es también nuestra vocación y la misión de la Iglesia: acoger a Cristo en nuestra vida y entregarlo al mundo para que el mundo se salve por él. Juan 3:17. Quiero cerrar esta presentación con un párrafo de la homilía de Padre Galo en la celebración navideña del año pasado,
que coincidió con la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre del 2024. Padre Galo nos dijo, los dogmas nos ayudan no solo a conocer la fe, sino a vivirla y penetrar en ella. Y en este dogma de la Inmaculada Concepción, penetrar en la verdad de la gracia que Dios le influyó a la Virgen María para que el Hijo de Dios naciera entre nosotros. Bueno, hasta aquí la presentación y muchas gracias. Solo les queda ahí la bibliografía de donde tuvimos toda esta información. Espero les haya quedado muy claro. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Juanito. Voy a cerrar, ¿verdad? Por Esto. favor. Ok. Ahora, a Pacho ya no comparto más, ¿verdad? Dejar de Ya no, compartir. Giovanna. Muchas Ok. gracias. Por nada. Qué linda presentación. Muy completa. Pues, Muy linda, completísima. Gracias. Vamos a... Ya Padre Galo tiene abierto su micrófono. Padre, tenemos unos minutos para sus comentarios y por supuesto después los comentarios de los compañeros. Muchas gracias. La exposición del dogma ha sido muy clara, muy evidente, muy grandiosa. Así que facilita mucho nuestras creencias, sobre todo cuando rezamos, porque en la oración consideramos la Virgen con todas las gracias que ustedes han visto desde el comienzo, la preservación, su Inmaculada Concepción y luego el servicio de Dios y la Iglesia. Todo esto hace de ella un personaje único al lado de los apóstoles de Cristo que predica el Evangelio, y nos queda el momento de su muerte, nos entrega la Virgen como Madre nuestra, o sea, como entregada a la mera Iglesia para que ella sea Madre de Cristo, pero Madre de la Iglesia. O sea, está uniendo el mediador que es Cristo, pero siempre también unida a la Virgen, que nos permite vivir con ella el misterio de la salvación y a través de Cristo recibir la esperanza del encuentro con Dios. Así que gracias por la exposición. Está muy claro, evidente, y la fe de la Iglesia está por todos lados. Ahora, hay una cosa que quizás se puede agregar, es el efecto que ella tiene dentro de la Iglesia actual. La devoción, las apariciones, las novenas, el conocimiento, los libros que se escriben sobre ella. Todo eso nos amplía el horizonte para quitar la idea de un dogma abstracto que está en el aire, sino que ella sigue viviendo en la Iglesia. O sea, cuando él a punto de morir entregó su madre al apóstol San Juan, ahí está tu madre, quiere decir, se lo entregó a toda la Iglesia. O sea, y la Iglesia responde con esta devoción universal en todos lados, reconociéndola realmente como la que está entre nosotros y Cristo, y nos acompaña en ese proceso de salvación. Así que gracias por el trabajo que han hecho y la exposición muy clara de esta dogma de la Inmaculada, para que la Virgen María siga protegiendo la Iglesia, que la Iglesia desarrolle siempre su devoción hacia ello, sin miedo, sin creer que la convertimos en una especie de ídolo, sino que todo eso es el reflejo de la gracia, está inundada de esa gracia. Entonces, la gracia de Dios estará en
en generaciones y generaciones entre los que creen en él. Entonces, tenemos no solamente la Virgen que tiene toda esa prerrogativa de gracia, sino también la presencia de Cristo en ella que sigue operando en la iglesia entre nosotros. Entonces no hay que tener miedo a que uno pueda idolatrar a la Virgen. Ella es la criatura más unida a Cristo que exista en todo el universo. Y cuando uno desea la salvación, encuentra a su lado la Virgen María, que está también dispuesta a colaborar con la iglesia para la salvación perfecta de cada uno de nosotros. Gracias por todo el trabajo que han hecho, todas las citas de la Biblia que la justifican y hacen de nosotros la visión de una imagen maravillosa que complementa nuestro amor a Cristo, porque siempre está ella al lado de la iglesia para colaborar a nuestra conversión y a nuestra adhesión a Cristo que nos salva. Gracias, Padre. Muy bonita ha sido, gracias Giovanna, gracias Juan, todo el trabajo que se han hecho para poder presentar a la Virgen y realmente lo han logrado porque ya no quedan nubes oscuras con relación a todos los prejuicios que hay, sobre todo de cierta tendencia laica que no soporta que hablemos de la Virgen como constantemente un complemento de la salvación en Cristo, de la parte nuestra. Cristo es Dios del infinito, pero hay un reflejo en ella para que nuestra vida particular, temporal, se inserte dentro del proceso de la salvación. Gracias. Gracias, Padre Galo. Si yo tengo un comentario más dentro de todo esto, no quise ampliarme más porque era bastante largo lo que investigamos, pero sí me llama mucho la atención que la devoción a la Virgen ha sido muy grande y los países que nos la transmitieron, obviamente fue España y Francia, y que es en estos países de América hay una gran devoción por la Inmaculada Concepción. Y en todas las iglesias, en todos lados, prácticamente está presente. Pero cómo se ha perdido tristemente en Europa, por supuesto, esa devoción y esa laicidad que existe hoy en día. Así es que yo creo que la Virgen, que fue en los lugares donde se le empezó a tener tanta devoción, seguramente va a intervenir o interceder por todo el mundo. Y se lo tenemos que pedir muchísimo para que vuelva a ser ella el centro de mucho, igual que su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Gracias, Padre, solo ese comentario tenía. Gracias, Giovanna. Bueno, abrimos la oportunidad para quienes quieran hacer algún comentario. Ya, Osvaldo, por favor. Sí, gracias, Conchita. Yo quisiera tal vez, no sé, preguntarle tanto al padre como a los señores de la Cerda, si es posible agregar, sobre todo tomando un poco el comentario último que hacía el padre Galo con respecto a que hay una gran oposición a todos estos temas en el mundo actual. Y quizá podríamos elaborar una especie de respuesta teológica a ese rasgo, digámoslo así, del mundo en el que vivimos. Y tal vez lo que habría que decir es un poco la idea de que la Virgen María de alguna manera en el mundo actual representa un poco la esperanza de la paz, la posibilidad de la paz. Y quizá hay una gran oposición a todos estos temas precisamente porque vivimos en un mundo en el cual todo gira y todas las decisiones y todas las acciones humanas de alguna manera en buena medida giran alrededor de la violencia y todos los bienes que la violencia preserva, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, se podría decir que, siguiendo un poco, por supuesto, el pensamiento de René Girard, el pensador y teólogo francés,
un poco la idea de que en el Antiguo Testamento, digamos, por acción humana, no por acción divina, con el asesinato de Caín y con todos esos eventos del inicio y de la salida del paraíso por intervención humana, de alguna manera se creó lo que podríamos llamar un régimen histórico, una especie de régimen de la violencia, como lo llama Girard. Entonces, en el Nuevo Testamento, ese régimen de la violencia se sustituye por el régimen del amor. Y lo que es histórico, de alguna manera, se abre a la eternidad. Pero para poder hacer eso, era necesario de alguna manera preservar la divinidad de Cristo, y esa divinidad solo podía ser en la medida en la que Cristo no viniera a este mundo a través de y dentro de la historia y del régimen de la violencia, sino más bien viniera en otro régimen. Y ese otro régimen, de alguna manera, es hecho posible precisamente por el alumbramiento y la concepción virginal de Cristo, que entra al mundo de alguna manera completamente ajeno. Cristo representaría junto a su madre, obviamente, representarían el hecho de que es posible en este mundo hacer la voluntad de Dios en la medida en la que la voluntad de Dios es completamente ajena a la violencia. Cristo es completamente ajeno a la violencia. Me gustaría incluso leer unas cuantas líneas de Girard, en donde dice, no existe ningún tipo de violencia entre los que están involucrados en la concepción virginal, el ángel, la virgen y el todopoderoso. Y esto lo dice de alguna forma comparando la relación del todopoderoso con la virgen, eh, haciendo una comparación con la relación que tienen los dioses con los seres humanos en las mitologías antiguas, clásicas del mundo romano y del mundo griego, en donde hay mucha violencia entre Dios y los hombres, digamos. Pero la relación entre Dios y la Virgen, entre el ángel, el Todopoderoso y la Virgen, es una relación en donde la ausencia está completamente, absolutamente ausente. Entonces él sigue diciendo, ninguno desempeña aquí el papel de antagonista mimético en el sentido de los hermanos enemigos, del obstáculo fascinante que estamos siempre, en el que estamos siempre en el que siempre estamos tentados de apartar o de destruir violentamente al otro, como que fuera un obstáculo. Entonces, de alguna manera, el amor cristiano representa eso, pero ese amor cristiano y esa presencia de Dios en el mundo a través de Cristo es posible solamente a través de esa concepción inmaculada. Tenía que ser inmaculada precisamente porque es ese carácter de inmaculado, como decía antes, es lo que de alguna manera preserva la presencia de Dios en el mundo, la divinización de Cristo, el hecho de que Cristo es Dios en el mundo, ¿verdad? No sé que si tienen algún comentario con respecto a eso, que es básicamente una idea de Girard. Muchas gracias, Osvaldo. Muy interesante su comentario. ¿Alguien quiere comentar acerca de lo que recién nos dijo Osvaldo? Sí, yo apoyando a lo que dice Osvaldo, pienso que todas las apariciones de la Virgen que hay en la iglesia, cada vez hay un conflicto. Cuando apareció en la cueva de Airia, había un problema del socialismo que invadía una nación. Sí. En Medjugorje todavía está el ateísmo que domina el régimen pues, marxista. En todo eso siempre hay un conflicto y la Virgen aparece como reina de paz. Exacto. Supera esos conflictos y entra directamente en la vida de la iglesia. A mí una que más me impresiona es Medjugorje. Es un lugar que está dominado por toda la atmósfera atea, materialista de este oriente, todavía. Y sin embargo, y viene la Virgen, entonces refuerza la idea de la paz, de la seguridad. Ella salva a cada uno según las necesidades, pero no es una aparición gloriosa, sino personal.
entra en la misma iglesia parroquial de Medjugorje, de repente se siente como una atmósfera espiritual que la domina. Esa idea que la iglesia está refortaleciendo a la misma iglesia parroquial, o sea, la vida ordinaria del mundo. Y luego los muchachos crecen, se casan, tienen hijos, todo es normal. No ha venido a cambiar eso, sino a darle espíritu a esa activación que la fe vuelve a vivir en su iglesia en lugares donde hay conflicto y supera los conflictos a través de esta verdadera oración de intimidad de ella con la misma iglesia como organización religiosa que tiene su propia vida cada día en esta organización terrena. De hecho, la gente va a Medjugorje ¿para qué? No va para encontrar agua milagrosa o para pedir milagros. Va ahí para sentir la presencia de la fe y la esperanza que la Virgen siembra a todos los que se renuevan espiritualmente para vivir esa vida del Espíritu juntamente con Cristo. Sí. Muchas gracias, no sé padre. si puedo agregar algo, Conchita. Sí, todavía hay unos cuantos minutos, Osvaldo. Sí, Gracias. comentando un poco con respecto a lo que el padre dice, así es, ¿verdad? Es decir, de alguna forma, la Virgen como Reina de la Paz nos abre una dimensión teológica del concepto de paz, que en realidad por el hecho de que estamos de alguna manera enfermos de racionalidad y de ciencia, etcétera, tenemos la tendencia a pensar que la paz es una cuestión racional y que solamente se logra a través de un acuerdo entre los seres humanos. Y esos acuerdos siempre de alguna manera están enmarcados dentro de la concepción sacrificial del mundo, como dice Girard. Entonces siempre van a volver, es una paz temporal que siempre va a desembocar de nuevo en la violencia. Pero de alguna manera la Virgen como Reina de la Paz, tomando en cuenta todo esto que hemos dicho, abre una dimensión teológica, una dimensión trascendental a la cuestión del entendimiento entre las personas. Y añadiendo una cosa más, no sé qué piensa el padre, que es el que conoce mejor, por supuesto, toda la historia de Italia, y adelantándonos un poco a los dogmas que vienen, como decía Conchita hace un rato, en el sentido de los dogmas relacionados con el Papa. De alguna manera, si todo esto fue hecho por el Papa Pío IX en 1855, de alguna manera se podría decir que es una prueba clara de que el Papa Pío IX también estaba iluminado por el Espíritu Santo en la medida en la que es justo en la mitad de ese momento tan difícil de Italia, en el que estaba en una gran revolución con el tema de la unidad de todo el territorio italiano, y eran tiempos de gran tribulación y violencia en Italia en ese momento, y es precisamente ahí donde él declara todo este dogma que es el que establece la puerta para entender la paz como una cuestión trascendental. Correcto. Interesante. Ajá. Muy bien. Ya estamos a punto de terminar. Si alguien más tiene algún comentario, un minutito. Yo, Conchita, perdone, solo Sí, quería Anabela. hacer un comentario sobre, no sé si conocen el libro de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón, que él en una de sus frases dice: nunca temas amar demasiado a la Virgen María porque Dios la ama más que tú. Entonces, solo ese comentario. Muchas gracias, Qué lindo, Anabela. lindo comentario, Anabela. Pues, Padre Galo, hemos llegado al final de esta jornada. Agradecemos de nuevo esta hermosa presentación de Juan y Giovanna y le pedimos entonces su bendición. No sé si alguien tenga algún anuncio o algo que quiera comentar. Si no, pues, Padre, entonces le pedimos su bendición. Cuando uno piensa en la Virgen dentro de los evangelios, siempre regresa a Lucas, el momento de la anunciación. La anunciación es realmente la entrada de la divinidad a lo humano a través de ella. Y ese momento da
el comienzo a toda la historia humana aquí sobre la tierra. Ya existía una historia en el seno de Dios desde la eternidad con todos sus planes, pero cuando realmente empieza la gracia a apoderarse de la tierra es con la Virgen que recibe el anuncio para ser la madre. O sea, están las dos cosas, la Inmaculada y la Madre de Dios juntas, para que de ahí empiece el proceso de la salvación para toda la humanidad. Agradezco mucho todo el trabajo que han hecho, les felicito porque también es una exaltación de la Virgen María, un reconocimiento de la grandeza de ella que ahora desde el cielo está también operando desde la gracia a la Iglesia por la necesidad universal que tiene en todo el mundo y siempre está presente a través de su imagen, esta mediadora con Cristo, la que apoya en la obra salvadora del Señor. Así que dándole gracias, agradecemos al Espíritu Santo porque cuando uno piensa en la Virgen, piensa en la Anunciación. Y la Anunciación es la presencia del Espíritu Santo. Acuérdese que todo empieza con el Espíritu Santo que opera en ella. Entonces regresamos siempre a aquella necesidad de reconocer esa plenitud del Espíritu que invade a la Virgen María, la transforma en la criatura más elevada de todo el universo y al mismo tiempo enciende en cada uno la esperanza de esa eternidad que Dios ha prometido a través de ella. Y la bendición Muchas de Dios gracias, Padre. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juanito. Gracias, Giovanna. Buenas noches. Excelente, excelente todo, gracias. Giovanna y Juanito. Qué linda presentación. La presentación, Giovanita. De nuestra madre. Jorge, que estés bien, que pases buena noche. Lorena, qué gusto verte. Que sigas Qué bien, gusto. Lorena. Dios Padrecito. Dios Padre, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Gracias a todos por su atención. Fue preparada con mucho cariño. Gracias, Giovanna. Gracias, Giovanna. Feliz noche. Gracias, Giovanna. Buenas noches.